relacionados con toda esta parte y en este último tiempo a la contaminación de plásticos y microplásticos. Es importante destacar que este webinar es un preámbulo a lo que será el curso que estará dictando la profesora Gamboa, la doctora Gamboa, el 31, que inicia el 31 de este mes, el día sábado, un curso que dura 40 horas, acreditado por la Universidad Central de Venezuela y que se llevará a cabo en la modalidad online bajo la plataforma virtual o el aula virtual de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, para nosotros siempre es un honor contar con la presencia y la valiosa colaboración de la doctora Gamboa, a quien consideramos o quien es parte de nuestra casa, porque egresó de la universidad, dio clases dentro del Instituto de Ciencias de la Tierra por bastante tiempo. Y bueno, siempre es un honor trabajar con ella y compartir ideas, conocimientos y vivencias con la doctora Gamboa. Los voy a dejar entonces en este momento con la doctora Gamboa para iniciar el webinar. Al final de la presentación de la doctora Gamboa, vamos a tener una sesión de preguntas. Las mismas pueden ser realizadas por el chat o pueden utilizar el icono que está en la parte inferior para levantar la mano y hacerle la consulta o el comentario utilizando el micrófono. Espero que disfruten este webinar y los dejo entonces con la doctora Gamboa. Saludos a todos, muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación del profesor Carlos Barrios. Para mí también siempre es un compartir con todos, sobre todo porque tengo una vinculación, por supuesto, con mi casa de estudios. Gracias a todos por su asistencia. Como bien lo indicó el profesor Carlos, es un preámbulo de un curso que vamos a estar dictando de 40 horas. Me invitaron a hacer un alto en la preparación, el montaje y toda, digamos, la disposición para compartir con ustedes un poco de información sobre este tema. Ingeniería plástico a día quizás es una de las interrogantes que ha venido sonando. Esta presentación toca aspectos generales de lo que son los plásticos y los microplásticos, la producción, algunos hallazgos que a lo mejor hasta ahora se han reportado, hay muchísimos estudios con referencia a este tema, y sobre todo esa vinculación con la posibilidad de plásticos en nuestra mesa, pero ciertamente se deja como un posible abre-boca. ¿Saben por qué? El término de plástico se empleó por primera vez en el año 1630, viene del griego plásticos, que significa que es capaz, un material capaz de ser moldeado. Posteriormente, en el año 1909, se hizo escuchar o nombrar otra vez este material o este término debido al descubrimiento de la baquelita. Como una definición general, puede mencionar que los plásticos son materiales constituidos por una variedad de compuestos orgánicos, sintéticos y sintéticos, que tienen la propiedad de ser maleables y por tanto pueden ser moldeados en objetos sólidos de diferente índole y que pueden ser entonces utilizados por nuestra sociedad. Debido a estas características del plástico, además, digamos, por durabilidad, economía o costo, se ha convertido a través del tiempo en el sustituto de muchísimos otros materiales que veníamos utilizando anteriormente. Tal es el caso de varios productos como por ejemplo el carey, el marfil, los huesos. Son de alguna manera productos o materia prima que no son sostenibles, son recursos difíciles de obtener e inclusive atentaban con los animales. Entonces, en cierta forma,
la utilización, tanto el descubrimiento, la producción y la utilización de este tipo de materiales ha beneficiado o tiene una vinculación, digamos que indirecta, con la protección de estas especies. Pero como además existió un boom impresionante después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 1960, 1970, desplazó incluso muchísimos materiales a los cuales estábamos acostumbrados, como la madera, el vidrio y el metal. Ciertamente, el plástico provee muchísimas ventajas a nuestra sociedad. Entre ellas, tiene una relación con la seguridad, la higiene, el confort y el bienestar en general. Hemos dejado de utilizar materiales, por ejemplo, vidrio y metal en los lentes, que ahora están constituidos por policarbonato, y esto lo ha hecho, digamos, de más fácil uso para los seres humanos, o sea, digamos que tienen mayor durabilidad, pesan menos, ¿okay? También tiene un vínculo con la higiene, vemos cómo están allí los cepillos dentales, ¿verdad? Y tiene un vínculo completamente grande con la parte de las comunicaciones, la informática. Si observamos, la mayoría de los materiales relacionados con la informática y las telecomunicaciones tienen en sus componentes materiales plásticos. Quisiera que me verificaran, por favor, por el chat, me siguen, porque veo que algunos están abandonando la sesión y no sé cuál es la condición. Solo por verificar. ¿Okay? Chévere, muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, si lo pensamos un poco, muchísimos de los materiales que utilizamos diariamente están relacionados o digamos que son de plástico, si lo vemos en esa imagen. Entonces, pero además, adicionalmente, existen muchos otros productos que no sabíamos o no nos habíamos hecho conscientes de que pueden contener plástico, como por ejemplo las cremas dentales, los exfoliantes, ¿verdad?, corporales, la parte de higiene y cosméticos, inclusive el maquillaje también contiene. Entonces, ciertamente, tanto eso, esa parte, como de repente, como les decía, las cremas exfoliantes o la ropa, la parte textil, los accesorios, el calzado, tienen una vinculación con este tipo de materiales. Muchos no sabíamos que esto pasaba, digamos, exponemos eso o yo hago exposiciones sobre eso, mucha gente se sorprende porque no ha reconocido o no tiene conciencia que esto se puede deber a materiales plásticos o pueden contener materiales plásticos. Entonces, debido a todas esas características de los plásticos, a través del tiempo hubo un boom, por supuesto, relacionado con las revoluciones industriales, con la producción en masa y todo esto, de la utilización de los materiales plásticos, causando o experimentándose un incremento impresionante, exponencial, desde 1950 hasta el año 2012, que es esta referencia que traigo a colación de Plastic Hero, hay un incremento de 16.841%. Imagínense, es decir, una gran cantidad de toneladas de plástico se están produciendo debido, evidentemente, a todas las posibilidades y a la producción en masa. Eso a su vez se vincula con la demanda del material. En esta diapositiva muestro cómo es la distribución global o cómo ha sido la distribución global de la producción del plástico en el mundo, mostrando en la leyenda, en la parte superior, la producción que se tenía en el año 2006 y luego la producción en el año 2014. Vamos a ver en este caso cómo se ve en América del Norte, en principio,
produce alrededor de un 23%, en Europa similarmente, y luego esta se ve disminuida en 19 y 20%. Pero vemos como China, que tenía en el año 2006 un 21%, ahora produce en el año 2014, que es la referencia que estoy trayendo a colación, un 26%, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se distribuye mayormente entonces la parte de Asia, el resto de Asia, Japón y China, producen el mayor contenido de plástico. Traigo a colación este ejemplo, por ejemplo, el Atlas de Plástico señala que Coca-Cola, digamos que compartió las cifras de producción en cuanto al plástico, ¿no? Y entonces, como nota curiosa, pues en 1978 Coca-Cola decidió por primera vez reemplazar las botellas de vidrio por botellas plásticas. Esto, evidentemente, por las características para evitar pérdidas y todo este tipo de cosas relacionadas con la producción. Ya en el 2019, Coca-Cola ocupó el primer lugar de producción mundial anual de botellas plásticas de un solo uso. Estamos hablando de 88 mil millones de botellas. Eso equivale a 167 mil botellas por minuto. Es decir, mientras estoy hablando con ustedes, en un minuto que tardo, se producen 167 mil botellas. Estamos hablando de una cantidad increíble. ¿Okay? Y bueno, esto no es para perjudicar, por supuesto, a ninguna empresa, sino para ver el cambio, cómo ha sido el cambio de consumo de nuestro comportamiento y nuestro consumo, ¿verdad? Como sociedad. Ahora bien, entonces, si sumamos aquella producción y además tomamos en cuenta que esas botellas por lo general son de un solo uso, son botellas que luego de ser utilizadas son descartadas, ¿okay? No son no reusables. Entonces, pasamos a pensar en otras cosas, en otras propiedades, como por ejemplo, hablar del reciclaje, que a veces utilizamos mal el término, ¿no? Porque a veces utilizamos la palabra reciclaje como un sinónimo de reutilizable, pero existe una diferencia. El proceso de reciclado tiene una implicación química, ¿no? Donde debe ser fundido el material y reestructurado, digamos, refabricado. En cambio, la reutilización, que es la que hacemos por lo general en el hogar, es utilizar ese material con el mismo fin para el que fue creado o inclusive para otro. Y entonces vemos con algunos utilizados los productos que teníamos en casa que usábamos para, o sea, que eran como para un fin, lo usamos en otro, tal vez como pero con eso construimos otras cosas, ¿no? Pero lo que presento acá es esta ecografía del Banco Mundial, o infografía, mejor dicho, que establece que mayormente los desechos generados, ¿verdad?, se deben a los alimentos, un 44%, el papel está en un 16%, el plástico en un 2%, de un total de 210 millones de toneladas, ¿ok?, de desechos municipales sólidos. Esta es una cifra del año 2018. ¿Okay? Además, se establece que los países de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico reciclan alrededor de un 36% de los residuos urbanos. ¿Okay? Son 37 países que forman parte de esta cooperación. Y dentro de lo que tenemos aquí en el continente americano, menciono Canadá, Estados Unidos, Colombia y Chile. Como todos sabemos, pues los desechos de alguna manera no se han gerenciado o manejado de una manera adecuada, o en algunos países carecemos y manejo de los desechos sólidos o los residuos urbanos en general de una manera organizada. En el caso de Venezuela, no contamos con los rellenos sanitarios y toda la disposición y todo el aparataje como tal, inclusive tenemos problemas de recolección, lo cual tiene una vinculación con la exposición de estos materiales al ambiente. ¿Okay? Se dejan allí a la intemperie y empiezan a experimentar pues su transformación. Evidentemente, eso produce un desequilibrio ambiental y lo ha venido produciendo a través del tiempo. Hemos visto cómo ha incrementado a través del tiempo el problema o la situación de la gestión inadecuada de los desechos. Esto implica
la pérdida de calidad paisajística, evidentemente, pérdida del sector económico, porque inclusive si son lugares turísticos como el de las costas, va a haber a lo mejor poca afluencia, digamos, en cierto sentido, y además tiene una implicación con la salud. Sin embargo, pese a que eso había estado ocurriendo y hemos estado viendo esa evolución, hemos estado como ciegos al digamos que todo como que se nos vino encima de una manera que ya, digamos, se volvió difícil de controlar. ¿Okay? Muestro en este caso algunas fotografías tomadas acá en la ciudad de Cumaná. Yo vivo en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre, Venezuela, por si hay alguien que es de otro país o digamos que del extranjero, y vemos como acá en esta zona donde se toma, muy popular, donde se toma una embarcación para ir a trasladarse a otra, digamos que a la otra costa, como le decimos aquí, hacia la zona de Araya. Existe pues una disposición de residuos en la boca de lo que sería el río Manzanares. También observamos en la parte de la desembocadura de las zonas existen canales de lluvia que a veces son mal utilizados y por ende no, digamos que cuando existen las lluvias o la gente desecha los materiales en esos canales de lluvia, son transportados hacia la zona costera, ocasionando este tipo de digamos que de vista. Entonces, el plástico se ha venido considerando un contaminante emergente. Muchos lo han llamado. Veo que se escuchó se cortó el audio, disculpen, otra vez. Pido la verificación, por favor, a través del chat, si son tan amables. Perfecto. Gracias. Puede ser alguna falla de conexión. Gracias por la paciencia. Saben cómo es la situación. Entonces, el plástico se considera un contaminante o se ha venido considerando y muchísimos del material que vamos a conseguir lo están refiriendo como un contaminante emergente. Este término de contaminante emergente incluye una serie de compuestos de distinto origen, de naturaleza química distinta también, que la presencia en el ambiente, digamos que no se considera significativa en términos de distribución y concentración, pero ciertamente yo creo que tiene una vinculación real ahora con esto de que pasan inadvertidos, porque a través del tiempo fueron pasando inadvertidos. Sin embargo, la tasa de transformación, remoción de estos materiales en el medio y una entrada continua y sostenida en el tiempo hace que se vuelva evidentemente un contaminante, tal cual como ha pasado con los residuos de plástico que luego se han transformado en un problema general global, de impacto global. Es algo bastante, digamos, que está en boga, pues está a la vanguardia de estos estudios. Entonces, vamos a ver también que un contaminante como tal se refiere a la presencia de materia, sustancia o energía que va a afectar en un nivel tal que va a afectar las condiciones iniciales de algún medio y que este medio además no puede asimilar. Entonces pasa algo interesante, que los plásticos se degradan, porque para nosotros realmente utilizamos el material, lo echamos o lo colocamos en el recipiente para disponer de la basura en nuestro hogar. Luego, tal vez, dependiendo de dónde vivimos, si vivimos en un apartamento, pues por la parte del bajante, pues lo desechamos. Si vivimos en casa, lo sacamos hacia el exterior para que pase los medios de recolección y para nosotros se acabó el problema. Pero no sabemos siquiera para dónde va exactamente. Esto digamos que para las personas que
utilizamos estos medios de disposición. Existen, como sabemos, otros que no son tan conscientes y hacen una disposición no adecuada a la intemperie, lo dejan, digamos que al descuido, por decirlo de alguna manera. Pero entonces el problema está en que ahí no se acaba la vida del plástico. Se acabó a lo mejor nuestro momento de utilizarlo, pero resulta que los plásticos se degradan en el ambiente, experimentan transformaciones de diferentes tipos y van a producir una desagregación en materiales más pequeños, como es el caso de los microplásticos. Entonces, ¿qué son los microplásticos? Este término que hemos estado utilizando y que hemos estado escuchando a través del tiempo y mucho más sonado en las últimas décadas, tiene que ver justamente o hace referencia al tamaño del material como tal. ¿Okay? Son plásticos de un tamaño que está constituido, existen, digamos, diversas definiciones, pero mayormente, o la que más se utiliza es que no sobrepasa 5 milímetros. Vemos que algunos autores utilizan esta definición, incluyendo la NOAA, ¿okay? Que lo refiere como partículas plásticas menores de 5 milímetros, pero existen otros que existen otro tipo de clasificación, todo de acuerdo, ¿verdad?, de lo que planteen ciertos autores. Algunos lo dejan solo como microplásticos, otros proponen la existencia de macro, mesoplásticos, microplásticos, microplásticos e inclusive nanoplásticos, como se muestra en esa ilustración. Esta, digamos que es para hacer referencia que el término todavía está en debate. Esta referencia, Hidalgo Rus, del año 2012, indica o hace una relación de los plásticos con los tamaños de los sedimentos, y esta me llamó mucho la atención y es la que nosotros empleamos y también muchísimos de los autores emplean, y es esta división de 0,5 milímetros, es decir, mayor de 5. Tenemos los macroplásticos entre 5, 0,5 y 5 milímetros, los mesoplásticos, y entre 0,001 y 0,5 milímetros los microplásticos. También hay que tomar en consideración que es que no se acaba allí, no llega hasta lo más mínimo el microplástico, también ya se habla y se ha logrado detectar la presencia de nanoplásticos. Se clasifican según su origen en primario y secundario. Primarios son producidos industrialmente y directamente, digamos que son arrojados al ambiente debido a mala praxis en las industrias, restos de este tipo, ¿no? Y tiene que ver con la materia prima. Los secundarios entonces se van a generar la fragmentación de los desechos más grandes. Los científicos se han dedicado evidentemente a categorizarlos, y una de las maneras de categorizar o clasificar es según su forma, y los segmentos en pellets, microesferas, fililáminas, esponjas, goma espumosa. Presento algunas grafías que hemos obtenido en los estudios que hemos realizado acá en el estado Sucre. Vemos, estos son gomas y esponjas, y aquí vemos una fibra bastante grande, ¿ok? Esta sería un macroplástico, la fibra, fíjense. Grande, esta sí tiene un aumento, no comparto el aumento aquí, pero digamos que sí ya son de entre meso y microplástico. También se clasifican según su color, se pueden clasificar según su color. Existe una tabla de colores bastante amplia, ¿verdad? Yo presento aquí algunos de los que nosotros utilizamos. De hecho, existen muchísimos manuales, eso es lo que voy a compartir también. Existen varios manuales, al menos 2 o 3, que son los más importantes, o digamos los más resaltantes que existen. Voy a compartir en el curso, y tienen unas tablas extensas de lo que serían los colores, cómo se clasifican. Y muestro algunos de los que están acá con esta fotografía que es tomada, en este caso son macroplásticos, en una playa urbana, bastante popular de acá de la ciudad de Cumaná, donde se ve la variedad de colores, y esos colores también son debido a la preferencia, a la demanda que nosotros tenemos como consumidores. Muchas veces se puedan preguntar, ¿y por qué saber
clasificarlo según el color, porque hay muchas especies que de repente se alimentan y distinguen algunos colores. Se ha detectado que algunas especies que consumen algas rojas se le ha encontrado bolsas de color rojo, por ejemplo. Entonces esto causa problemas, digamos, en las especies. Entonces, ¿de dónde provienen? De la descomposición de los artículos, del lavado de los textiles, de la descarga del cauce de los ríos, de la mala gestión de los residuos, de derrames de materia prima, de la actividad pesquera, de la actividad turística. ¿Okay? En general, pues, provienen de varias fuentes y pueden causar un impacto, y se nota un impacto de la actividad humana en las diferentes esferas geoquímicas. Hemos utilizado o hemos observado y escuchado este término basura marina, que se refiere a cualquier material manufacturado o procesado sólido y que persiste o es eliminado o es abandonado en la zona del mar, ya sea en la parte de la costa o en el mar. Y hemos visto fotografías como esta. El lado izquierdo es una fotografía tomada de internet, una recolección realizada también en una de las playas de acá. También hemos escuchado sobre la aparición de estas islas de basura que tienen una relación con los giros oceánicos que se encuentran, ¿verdad?, en nuestro mundo. Este sistema de corrientes provoca, ¿verdad?, la formación de giros y además la acumulación del material plástico preferencialmente en algunas zonas. Entonces, realmente el plástico se ha vuelto omnipresente. Y muestras de las fotografías que nosotros hemos capturado a través de nuestras investigaciones, no todo lo que observas son sedimentos, allí también hay vidrio, hay metal, hay plástico, y eso es tomado en una playa. ¿Okay? Como se ve también en esta fotografía, se observan los desperdicios en algunas de las playas que utilizamos con fines turísticos, y estas son sumergidos, ¿ok? Entonces, porque también pueden estar sumergidos, evidentemente, en los playas. Entonces, algunos hallazgos, pues por ejemplo, presento este trabajo brevemente realizado en el canal del lago de Michigan, donde se reportaron la presencia de fragmentos, estirofoam, fibras, ¿ok? En diferentes, esto significa partículas en metros cuadrados, que es lo que dicen, no voy viendo acá, creo que metros cúbicos, partículas, perdón, en metros cúbicos, items, como también se denomina, y encontraron que en algunas zonas de los canales los valores reportados superaban inclusive aquellos que se han reportado para las zonas de los giros, o sea, del Pacífico Norte, específicamente. En plantas de tratamiento de aguas, una fuente de entrada de microplásticos al ambiente son las plantas de tratamiento de aguas residuales, puesto que llevan consigo la cantidad, inclusive las fibras, cuando nosotros lavamos nuestra ropa, va cargado de fibras sintéticas allí también, y todo eso entra a las plantas de tratamiento, y ellas no, digamos que no están diseñadas, la mayoría de las que tenemos hasta ahora, no teníamos conocimiento de esto, diseñadas para eliminación de microplásticos, ¿verdad? Entonces se han determinado fibras sintéticas entre 90 y 1000 números de fibras por metros cúbicos, por ejemplo, en este estudio que se realizó en Alemania, en este de 12 plantas de tratamiento de aguas residuales, y polietileno entre 100 y 9000 números de partículas por metro. En este caso, vean que podemos distinguirlas por forma, por color, y también caracterizando la parte química que tienen los plásticos. Entonces, en la biosfera o en la biosfera, realmente la relación con la biota y los organismos es bastante documentada, y hemos podido ver cómo se ha afectado. Se puede causar estrés por ingestión, porque consumen el material plástico pensando que es alimento, pero sienten saciedad, pero en realidad terminan teniendo afecciones físicas y mueren por inanición porque realmente no se están alimentando. Se relaciona también con procesos de bioacumulación y biomagnificación, sobre todo de los productos que están adheridos o asociados con los plásticos, como lo que, porque ellos, además que contienen aditivos y colorantes, también sirven como medios de transporte de otro tipo de contaminantes persistentes. Se ha encontrado entonces la presencia de los microplásticos y evidentemente de los macroplásticos también, pero de los microplásticos en diversas zonas de la cadena trófica. Y entonces de ahí vamos llegando al tema, porque ciertamente
yo les preguntaría a ustedes, entonces, si está y se ha comprobado la presencia en la cadena trófica, dentro de las aves, en las especies, en los peces, en algunas partes, deberíamos dudar de que nosotros estamos ingiriendo plástico y que probablemente está en nuestro sistema. Entonces habría que hacerse esa pregunta. Imagínense, microplásticos han sido detectados inclusive en los polos. Nosotros hemos considerado que son ambientes pristinos, que no son susceptibles, que están, digamos, que no llega casi gente, inclusive allí a través de el viento, las olas, las corrientes marinas, evidentemente se pueden trasladar los plásticos independientemente de dónde se originen. Entonces se ha detectado la presencia de plástico en ellos. Asimismo, en el aire también se han determinado la presencia de plástico a través de los métodos que ya conocíamos para estudiar el aire, como la depositación húmeda y seca, ¿verdad? Con diferentes tipos de receptores, ya sean concentradores de aire de alto o bajo volumen. Se ha detectado la presencia de plásticos en el polvo, ¿verdad? En las carreteras, se ha detectado contenido de microplásticos en sequía, o sea, en sequía y en lluvia, pero con menor contenido en sequía que en lluvia. También se ha detectado en ambientes interiores y en ambientes exteriores, es decir, que está allí en nuestro entorno y evidentemente puede causar afecciones de todo tipo. Algunos son visibles cuando estábamos hablando de ellos, pero otros, ya cuando hablamos de micro, hablamos de la parte inferior o digamos más baja de micro y hablamos de nano, no lo podemos determinar, podemos verlo, no podemos apreciarlo digamos con el ojo humano. Entonces pueden estar definitivamente en todas partes, por eso se ha llamado omnipresente. ¿Los plásticos están en nuestra casa? Bueno, sí, se han detectado microplásticos en la sal de mesa, en el agua potable y en el aire, lo que supone un riesgo para nosotros como seres humanos. Evidentemente, nosotros sencillamente nos dedicamos a respirar sin darnos cuenta si es polvo o microplástico, pero ahí puede haber, unido con el polvo, ese microplástico también, en el agua potable y asimismo en... Aquí, por ejemplo, en este artículo, ellos mencionan la ruta de exposición, que la ruta de exposición más importante es la inhalación, ¿ok? Estamos hablando entonces de la parte que está asociada con el aire, pero en el agua potable también se ha detectado una presencia entre 0 y 4,7 por 10 a las 3 partículas por año, y en la sal entre 0 y 7,3 por 10 a las 4 partículas por año. ¿Okay? Entonces, en la sal de mesa, sobre todo, cuando la sal de mesa, digamos, en su procedencia, podemos ver digamos que también no está trabajada y no ha cumplido con los parámetros de calidad, y sobre todo que no estamos acostumbrados, digamos, que a prestar la atención a esa parte, ¿no? Es lo que pienso yo, que hace que no nos hemos dado cuenta de dónde puede haber y dónde no. Aquí en esta muestro del mismo trabajo una gráfica que muestra los estudios que se han hecho con micro FTIR, que es infrarroja transformada de Fourier. Se han hecho en diferentes países estudios comprobando la presencia de microplásticos en el agua, que sale por las tuberías. Y en el caso de agua embotellada, a través de microramas se ha detectado también la presencia de microplásticos. Fíjense, la presencia en Italia es bastante significativa, una de las más grandes allí. Entonces, estamos ingiriendo microplásticos. Fíjense que se estiman que los peces, por ejemplo, en la costa oeste de los Estados Unidos, ingieren alrededor de 12.000 toneladas de plástico al año. Ciertamente, si los peces están ingiriendo plástico y nosotros consumimos algunos de estas especies, evidentemente nosotros podemos estar ingiriendo plástico. Y ahí presento este rol, lo tomé pues de esa página, referido a surfistas, que es un rol hecho completamente con plástico. Fíjense, digamos, para hacer un llamado de atención, hicieron esta campaña, porque el llamado evidentemente es a conservar el planeta. Ahí les dejo mis redes también, por si acaso quieren darme. Igual a través de la Ciencias de la Tierra o la Universidad Central de Venezuela, si están interesados en el curso, pues evidentemente pueden contactar a los profesores, y si quieren saber más respecto del tema, evidentemente, y profundizar,
Bueno, entonces son bienvenidos pues aquellos que quieran en esta edición. Me despido con esta lámina que es tomada en uno de los muestreos realizados, que es la parte bastante bonita de realizar trabajo en campo y que creo que todos extrañamos en esta situación, digamos, de confinamiento y de resguardo, tomada en Araya, en Araya, en el Estado Sucre de Venezuela, pidiéndome con esta imagen que dice que es que en Oriente mi hermano la mar tiene otro color. Espero que haya sido de su agrado y bueno, que me haya escuchado bien y que espero entonces las preguntas. Ok, sí, las voy a colocar otra vez. Creo que se queda un poquito pegado acá Que no se escuchaba el micrófono. Bueno, le doy las gracias a la doctora Gamboa por su presentación. Siempre es grato escucharla y tenerla compartiendo sus conocimientos. Vamos a pasar entonces a los comentarios y preguntas por parte de las personas que estaban conectadas acá en el webinar. Y voy a ir leyendo algunos de los comentarios que colocan ahorita por el chat para que la doctora Gamboa nos haga los comentarios correspondientes. Ismar Guevara dice, buenísimo, profe, ¿qué tipo de análisis se realizan para evaluar microplásticos en aguas y alimentos? Bueno, básicamente en agua se hace tal cual como en aguas naturales, se aplica una filtración y luego se hace un análisis bastante específico. Se puede analizar fino, sobre todo por micro. En este caso, ¿okay? Es un aparato de o sea, de alta tecnología que dispone de un microscopio y te permite ver a través de la colorización o del color que emite y se puede inducir a que lo afecte a través de un rayo, vamos a decirlo así, y te genera un espectro. Luego, identificar. Carmen Siciliano nos dice por acá, ¿cómo podemos hacer para evitar ingerir plásticos? Wow, esa está bastante difícil, porque realmente yo lo que he manejado hasta ahora es que existe muchísima, digamos, estamos apenas empezando, aunque hay muchísimas publicaciones todavía, estamos aprendiendo cómo es. Muchos podrían decir, bueno, no consumo especie, pero de verdad verificar qué es lo que está conteniendo. Habíamos pensado que eran peces, pero estudios en vegetales o en sistemas o sea, digamos, de producción, entonces habría que prestar atención a ver cuáles son las últimas novedades. Yo creo que es casi que imposible. Ok, Manuel Vázquez dice por acá, doctora, gracias por su excelente presentación. Mi pregunta es, ¿aquí en Venezuela existen empresas que reciclan el plástico? Bueno, yo conozco de un grupo de personas que están en Margarita, quisiera contactarlas, lo conozco por acá porque están en cercanía para verificar. Ellos recolectan el plástico de acá de Cumaná, luego lo trasladan hacia la isla y hacen un reciclado. Venden esa materia prima, no sé si de hecho la reporto. Es el conocimiento que tengo, supongo que debe haber en Caracas alguna empresa, y bueno, no sé de otros estados. Perfecto. Luz de Alba Vargas dice, excelente exposición. Quisiera saber si existe algún plan de acción para disminuir la cantidad de plástico que hay en el ambiente. Bueno, hasta ahora
Algunos países han introducido algunas legislaciones para reducir el consumo, más digamos que desecharlo, sino el consumo o la prohibición de venta de algunos, incluso dejar de hacerlo, de producirlo. Algunos han sido tan drásticos, sobre todo los europeos, en Latinoamérica, pero como de reducir y imponer así como multas, sobre todo en restaurantes y eso. En Venezuela nosotros estamos completamente desligados de todo eso. No, no existe, digamos que nada. Yo creo que nos toca comenzar y es parte de lo que estamos haciendo. Ok, Juan García dice, ¿qué métodos se implementan para tratar de recolectar el plástico flotante hacia mar adentro? Bueno, existen varios. Parte de la voy a compartir el curso. Hay varias tecnologías que se implementan en países, sobre todo en India, para hacer esa recuperación. Ok. Diana pregunta, ¿qué tipo de medidas para mitigar los microplásticos o los plásticos se están tomando en Venezuela? En Venezuela no, ciertamente ninguna, porque una de las maneras de evitarlos es aguas adentro, o sea, aguas arriba, como se dice digamos, en ingeniería, es a nivel de continente, a mejorar los sistemas de recolección para evitar la producción como tal, los microplásticos, o sea, la degradación como tal. Okay. ¿Alguna otra pregunta del público presente? Ok, José Álvarez dice, muchas gracias por su presentación, profe. Me dio curiosidad en saber si la acumulación de los microplásticos en algún lugar del entorno acuático dependería mucho de las condiciones físico-químicas, sea temperatura o salinidad de la zona. Claro, sin mencionar las actividades antrópicas. Bien, disculpa. Ok, dice por acá José Álvarez, muchas gracias por su presentación. Me dio curiosidad en saber si la acumulación de los microplásticos en algún entorno acuático dependería mucho de las condiciones físico-químicas, sea la temperatura o la salinidad de la zona, sin mencionar las actividades antrópicas. Sí, evidentemente están vinculados con las condiciones físico-químicas. Además, hay que tomar en cuenta pues, cuáles son las características de cada plástico en particular, cómo es la dinámica del medio, si la corriente del medio, la densidad, la salinidad, evidentemente también es de contribuir con ello. Definitivamente sí, constituye eso una posibilidad o digamos una influencia sobre los materiales, así como la temperatura y el tiempo de exposición que van a tener también influyen en su degradación. Ok, Carlady Salcedo dice, algunas recomendaciones incluyen llevar una taza si se va a comprar café, por ejemplo, o un vaso para jugos. Sí, ciertamente como ciudadanos existen muchísimas sugerencias que también contemplaremos en esta actividad que vamos a empezar esta semana, que pueden ir, o sea, yo creo que es una manera de solventarlo. Hay que ir a la mano con todo. O sea, al mismo tiempo de la parte de educación, tenemos que como ciudadanos empezar a ser conscientes y dejar de usar comprar botella, digamos, de agua continuamente, agua mineral, hacer varias cosas que digamos que vayan cambiando nuestros patrones de consumo y de comportamiento. Carmen Siciliano nos dice, cuando calentamos algo en el microondas en un recipiente plástico, ¿le afecta al alimento que calentamos? Bueno, decírtelo de una manera que yo lo haya evidenciado con un estudio, no, pero sí existen referencias que dependiendo del material, existe la liberación de algunos componentes o aditivos de los materiales plásticos y algunos tóxicos y causan, digamos que afectaciones en los seres humanos. Se ha demostrado, pues no se ha demostrado en humanos, pero ya se conoce cuál es la afectación que provoca, qué es lo que produce, y evidentemente sí puede liberarse los alimentos, por ejemplo, el poliestireno, utilizar poliestireno. Ok, Gennady dice lo siguiente, gracias por la presentación, profesora. ¿Hay algún proceso natural o ciclo ambiental conocido que tienda a disminuir la concentración de microplástico en el entorno?
Bueno, hasta ahora no, no lo veo como un proceso natural. O sea, ciertamente inclusive se está hablando de la posibilidad de formación de plástico, pero no se ha conocido y establecido Ok. Jessica nada, Sánchez, Carmen. creo que quería decir algo. Jessica, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. buenas tardes, Jessica. Mire, muy buenas información. Muchísimas gracias. Soy de Maracaibo, Venezuela. ¿El Ajá. curso tiene algún costo? ¿Me escucha? Sí, te voy a compartir, te van a compartir, creo que la profesora Katia, el profesor encargado de eso, te Y hay un, comparte el mensaje está- del link. sí, está el link que colocó la profesora Katia dentro Del del chat. chat, del grupo de chat, pero también una vez que finalice el webinar, nosotros le vamos a enviar un correo a todos los participantes con la información en detalle del curso, Ok, perfecto. Sí, su ya yo me correo inscribí. electrónico. Ok, perfecto. Bueno, esperaré Chévere, la información. Gracias. Perfecto. seguro, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta, comentario? Ok, Verónica Velázquez nos dice, buenas tardes, gracias por la presentación. Quería saber si se ha profundizado la funcionabilidad de algunos organismos que se alimentan de plásticos. Bueno, en líneas generales se conocen pues algunas afectaciones que, por ejemplo, algunos pierden quiminiscencia, otros pierden algunas funciones total, digamos, para aquellos que utilizan un sistema para librarse de los depósitos, pierden esa posibilidad, ¿ok? Se vuelven complicados. He leído algunos artículos sobre eso. En el caso de Venezuela, nosotros estamos trabajando con Arca-Cebra, pero todavía no tenemos estudios, o sea, no tenemos resultados como tenemos las muestras, se están analizando, pero es bastante, o sea, una de las cosas es que es algo bastante minucioso, ¿ok? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o consulta para la doctora? Dice Carmen Siciliano, y cuando comemos el pescado crudo, por ejemplo, el sushi, nos afecta la misma condición. Yo supongo que he leído que se ha detectado la presencia de estos materiales plásticos en los tejidos de, de, de consumo, como los bivalvos, como el pescado. Y entonces se supone que si existen las condiciones del medio, o sea, tampoco es que vamos a asustarnos, aunque ciertamente si le prestamos un poco de atención, a veces yo me pregunto qué vamos a comer. Y es por esto que yo creo que la gente está volcando, desarrollando esta línea de investigación fuertemente a nivel mundial, porque se va a afectar el medio de alimentación de la humanidad, ¿no? Pero ciertamente si existen las condiciones, ellos pueden liberar hacia nuestro organismo. Habrá que ver, habrá que estudiar, no hay estudios concluyentes sobre la salud de las especies, realmente no hay que esperar validación, menos sobre la salud de los seres humanos, apenas comenzando. No podría decirte si realmente dejar de comer sushi o no debes comer sushi por los microplásticos, no, no te lo puedo decir. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Bien. Bueno, ya entonces podemos ir cerrando lo que ha sido este webinar dictado por la doctora Adriana Gamboa, a la cual le agradecemos por su presentación. Y como ya indicó la profesora, yo al principio lo mencionaba, esta temática o estos tópicos que la doctora Gamboa trató en el webinar serán ampliados en el curso que comienza este 31 de octubre bajo la modalidad online en la plataforma virtual de la Universidad Central de Venezuela, con una duración de 40 horas y un certificado acreditado
auspiciado por la Universidad Central de Venezuela. Como les había mencionado, les voy a enviar la información por correo electrónico y en detalle de toda la información, el programa del curso, para que tengan esa información allí por si se deciden a realizar la inscripción en el mismo. De igual forma, les digo que este video de webinar que ha estado siendo grabado va a ser publicado en el canal de YouTube del Instituto de Ciencias de la Tierra de la UCB. Ustedes en YouTube pueden colocar Instituto de Ciencias de la Tierra y les va a aparecer nuestro canal. Allí incluso ya hay una serie de videos sobre unas conferencias que se están presentando actualmente por la APG y vamos a estar cargando continuamente el material que se va generando. Esta presentación entonces va a estar cargada allí. Dentro de pocas horas ya la podrán ver, disfrutar por ese canal. Los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube y estén entonces al tanto, así como también nuestras redes sociales. Nos sigan por Instagram, Facebook, el LinkedIn y las redes que tenemos aparecen allí en el flyer del curso, de la publicidad del curso. En Instagram estamos como @ict.ucb, igual que en Facebook, ict.ucb, nos pueden buscar por allí, siempre estamos colocando información. Bueno, para nosotros es un placer haber compartido esta tarde o este rato de la tarde con ustedes. Agradecemos su presencia. Le doy las gracias nuevamente a la doctora Gamboa y bueno, que pasen una feliz tarde de hoy lunes y un feliz inicio de semana. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos.